Muchas gracias por participar de esta mesa redonda, en la 11ª mesa redonda, que tiene por título Discursos y Resistencia, y que tendrá 4 presentaciones de 4 participantes panelistas, los cuales iremos introduciendo en su momento, y estará presidida por Franck Poupot. Si se me permite, acá Franck Poupot es director de investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia y director de estudios del Instituto de Altos Estudios de América Latina en París. Su trabajo se centra en las desigualdades urbanas y las políticas de agua en América del Sur y en los Estados Unidos. Además de sus numerosos artículos científicos, ha publicado recientemente varios libros, entre ellos se llama Water Bankruptcy in the Land of Plenty y Regímenes de agua, más allá del debate entre los sectores público y privado. Pero ha coordinado una investigación colectiva entre científicos ambientales en las Américas. Y también está terminando un libro basado en varios años de trabajo de campo sobre conflictos ambientales en los Andes y Bolivia. Frank, te dejo a cargo de la mesa y estaré con ustedes. Muchas gracias. Puede ser que tengamos un pequeño delay. Muchas gracias. Escuchar bien. Estoy en Bolivia. A veces las conexiones están bastante... Ya, ok. Entonces, buenos días a todos y todas. Sabía más estar en Argentina, pero de modo es difícil en esos tiempos. Rápidamente, para lanzar la discusión, quisiera decir que es un tema muy interesante, pero muy difícil. Ese tema que nos toca hoy, discursos y resistencia. ¿Por qué? Primero, porque los discursos sobre el medio ambiente se han vuelto, se han multiplicado en los años recientes y desde por lo menos 2, 3 décadas. Y además, hoy en la mesa hay varios estudios sobre proyectos hidroeléctricos, minerías, espacios urbanos. Entonces, no es fácil de identificar un común y eso nos complica un poco las cosas, pero también puede ser la multiplicación. Ahora que hay una discurso sobre lo que me parece más difícil es que el mundo social, las visiones del mundo social, son objetos de conflictos, de controversias políticas, controversias científicas. Y quisiera ver sobre dos. Frank, disculpe que lo interrumpa, permítame. Sí. Se ha cortado, ¿no? Sí, sí. Si puede apagar su cámara, capaz que se mejora la señal de internet, no usa tanto ancho de banda y lo podemos escuchar mejor. A ver. Ya voy a poner, sí, por eso había puesto mi teléfono Wi-Fi y pasar en mi señal de internet. Ahí se lo escucha mucho mejor. Se escucha, ya, sí, es mi internet de casa que parece que se ha cortado. ¿Ya? Sí, Ya, Frank, entonces, se lo yo decía escucha. que el mundo... Ya voy a volver un segundo atrás. Yo les decía que lo difícil era que el mundo social y las palabras para imponer visiones del mundo social son objetos de conflictos y de controversias, a la vez políticas, científicas. Y quisiera volver sobre dos problemas epistemológicos a ese nivel. Primer problema, sobre el medio ambiente, escuchamos muchas nociones para pensar la naturaleza, el medio ambiente, y nociones que no son muy bien definidas, son más bien lugares comunes. Por ejemplo, uno muy conocido, especialmente en Argentina, la palabra extractivismo o neoextractivismo, que se ha vuelto un lugar común del pensamiento no solamente de izquierda o de la academia, pero también de derecha, entre comillas, y designa cualquier actividad de transformación de la naturaleza, y es un concepto tan largo y tan poco definido que finalmente
puede referirse a cualquier actividad humana. Otro concepto, otro lugar común, la idea, por ejemplo, de ciudad sostenible, o en Europa de Green Cities, que son también lugares comunes del pensamiento administrativo sobre el desarrollo y que nunca son interrogados y vehiculan unos presupuestos muy grandes sobre los elementos técnicos, una visión de la sociedad que nunca está cuestionada. Entonces, ojalá que en esta discusión que vamos a tener podremos volver sobre esas nociones que para mí son, en mi tradición de estudio de epistemología en Francia, son un obstáculo a la aprehensión de las cuestiones ambientales. Segundo problema, especialmente eso les toca a los jóvenes investigadores cuando están hacer su actividad de investigación, cuando van en sus terrenos de trabajo. Es creer, para a veces ir más allá de los conceptos, es creer que esa vuelta al terreno empírico consiste solamente en admitir que lo que dicen los agentes sociales son la verdad sobre el mundo social. Y especialmente es muy común y no es específico a los estudiantes sudamericanos, pero también en Francia, en Europa, hay la tendencia o la tentación de pensar que las víctimas, los que resisten a la dominación, por ejemplo, a unos proyectos mineros, a unos megaproyectos de represas o megaproyectos hidroeléctricos o proyectos de planificación urbana. La tendencia o la tentación de pensar que lo que dicen los agentes sociales son la verdad sobre el mundo social y olvidándose que finalmente esas palabras, esos discursos que los dominados están diciendo sobre el mundo social, sobre sus condiciones de vida, son la última verdad y que no son un objeto de conflictos también o de controversias. Eso es un tema muy importante porque ese es un segundo problema. Esta ilusión de la autonomía de los dominados es también un obstáculo a la aprehensión de la complejidad de los problemas ambientales. Yo estaba haciendo una referencia a ese tema porque trabajando sobre las minas, a veces tenemos gente que dicen, ya, la mina nos va a destruir el medio ambiente, la naturaleza, la Pachamama, etcétera. O en contradicción, los de la empresa van a decir, no, pero la gente de la comunidad quiere solamente trabajo. ¿Cuál de esos dos discursos tiene la verdad sobre el mundo social? Hay que ir más allá de esa idea de verdad y estudiar las controversias en sus contextos. Ya, no quería ser muy largo, he terminado con esa pequeña introducción. Quisiera solamente subrayar esos problemas que nos tocan cuando estudiamos los problemas ambientales específicamente, que son un objeto de muchas controversias, de muchas políticas, y por eso es tan sensible que tenemos que a veces cuidarnos mucho más que en otros temas ahora de la investigación social. Con eso termino y doy la palabra a Rodrigo para presentar los diferentes candidatos o candidatas. Muchas gracias. Gracias, Frank, por la introducción. Más que interesante. Entonces damos la palabra a nuestro primer panelista, Pablo Iriarte Bustos, que va a disertar, el título es Razones más que humanas, vínculos entre ciencia, memoria y paisaje en la oposición del proyecto hidroeléctrico San Pedro, provincia de Valdivia, Chile. Pablo, te pediría cuando te presentes también que digas dónde trabajas, igual que para todos, porque esa información no la tengo aquí. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un gusto estar acá con ustedes compartiendo esta conversación. Bueno, ahora les voy a contar algunas ideas, reflexiones, preguntas que me estoy haciendo en el marco de mi investigación doctoral, que es en el programa de doctorado en Ciencias Humanas en la Universidad Austral de Chile, donde también trabajo como profesor y que podía hacer con el apoyo también de la Agencia Nacional de Investigación y con el apoyo del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia. El título, bueno,
como decía Rodrigo, es Razones más que humanas, vínculos entre ciencia, memoria y paisaje, en el caso de la oposición al proyecto hidroeléctrico de la represa San Pedro, en el río San Pedro. Como se podrán imaginar, mi interés es trabajar, bueno, y tratar de comprender ciertas dinámicas de relacionamiento socioambiental, en particular en el río San Pedro, que ya les voy a mostrar un poco. Es un río que tiene una historia bien agitada, bastante dramática a ratos, por ciertos procesos de transformación socioambiental que han ocurrido ahí, y que son procesos, en particular me voy a referir a dos que podríamos decir que tienen una mutua implicación histórica, ¿ya? Es, por un lado, el terremoto que ocurrió hace 60 años. En 1960 se produjo un terremoto muy grande, 9,5 magnitud, que marcó la historia de ese territorio, lo transformó y que se conecta de una manera muy particular, y ya les voy a comentar más de eso, con el actual proyecto hidroeléctrico que se pretende construir muy cerca de donde sucedieron acontecimientos relevantes para este territorio. Se da una suerte de espiral, podríamos decir, en el sentido que los acontecimientos que han sucedido en el pasado, como el terremoto de 1960, vuelve a adquirir relevancia, es movilizado a partir de los acontecimientos actuales. ¿Ya? Eso es un poco a lo que me refiero con que hay una mutua implicación histórica entre estos dos fenómenos. Y eso, esa movilización de los acontecimientos del pasado a partir de lo que está ocurriendo hoy, eh, pone en juego las memorias de los habitantes, los saberes científicos del lugar, con la presencia muy fuerte de los investigadores de la universidad, justamente donde yo estoy haciendo mi programa doctoral, y también las características propias del paisaje o del territorio mismo. Entonces eso es un poco lo que les quiero contar. Muy brevemente me voy a referir también, porque vale la pena quizás para ahondarlo en nuestra conversación posterior, que algunas de las inquietudes que han ido surgiendo están alimentadas también de mi interés por cierta literatura, lo que se haya dado en llamar el giro ontológico en antropología, y en términos más amplios el enfoque poshumanista, que a mi entender tiene mucho, digamos, nos pone en una situación de preguntas interesantes, una posición estimulante respecto a si acaso haciendo investigación empírica de este tipo podemos también hacernos preguntas filosóficas de peso y que sean de interés. Entonces por ahí también va uno de mis preocupaciones. Por ejemplo, cuando Philippe Descola dice que hay que repoblar lo social de todas aquellas actores, agencias, entidades que han sido olvidadas, invisibilizadas, porque tendemos a partir las investigaciones categorizando de antemano qué es lo social, qué es lo natural. En este caso parece interesante adoptar una posición, digamos, de ontología relacional, donde va a ser el mismo trabajo empírico el que nos va a ir indicando qué entidades tenemos que poner, a las cuales tenemos que poner atención, dependiendo justamente de cuáles son las relaciones que se están dando y que van construyendo o constituyendo determinado fenómeno o determinado proceso. Entonces eso a mí me parece interesante. Por lo mismo, llevo esto adelante, esta investigación, con un enfoque etnográfico. He tratado literalmente de sumergirme en el río, en el territorio, conocer, bueno, obviamente conocer los discursos de las personas, las prácticas que llevan en torno al río, y esto ha sido en esto ha sido muy importante mi vinculación con el movimiento de defensa del río, del cual yo también me he hecho parte durante este último tiempo. Les voy a compartir algunas imágenes para que estemos un poco más familiarizados con... Ahí está, bien. Dos procesos relevantes que han ocurrido en el territorio entonces, y... disculpen, ahí se salió, pero... comencé al revés. Ahí sí. La cuenca del río Valdivia. El San Pedro es un río que cumple una función muy importante, una cuenca hidrográfica que es muy amplia, muy compleja. Se inicia en Argentina, en el lago Lácar, en la cordillera de los Andes. Se extiende por conectando varios ríos, una cuenca fluvial y lacustre bastante extensa, y el río San Pedro cumple una función importante porque por ahí desagua el Riñihue, que es un lago que, digamos, también está conectado a una serie de otros 7 lagos anteriores, y el San Pedro es el que cumple esa función. Cambia de nombre, digamos, río abajo, y pasa a ser de San Pedro a Calle y termina como río Valdivia al llegar al Océano Pacífico, específicamente al desembocar en la bahía de Corral.
Entonces yo me he concentrado en este lugar y que, como les decía, tiene una historia muy, muy interesante, dramática a ratos, como es en el caso de 1960, cuando se produce el gran terremoto, como dicen acá en el sur de Chile, los campesinos, como un acabo de mundo, ¿cierto? O sea, fue un acontecimiento extraordinariamente dramático, 9,5 de magnitud, ¿cierto? Y uno de los fenómenos que produjo el terremoto fueron las remociones en masa en la zona del río San Pedro. Se desprenden las laderas, ¿cierto?, de los cerros que están en torno al río, y se generan tres grandes tacos que bloquean el paso del agua, ¿ya? El más importante siendo el tercero. Esto es una representación gráfica de la época, se informaba al resto de Chile qué es lo que estaba pasando desde ese lugar, y esta es una representación que nos sirve para hacernos la idea de estos tres tacos que bloquean el paso del río. Se llegan a acumular 2.500 millones de metros cúbicos. O sea, esta cuestión genera un problema de una escala muy, muy amplia, y significa que en torno al río se ensamblen una serie de actores y de recursos que tienen que ser movilizados para durante 2 meses llevar adelante un proceso de desagüe controlado, ¿ya? La idea es evitar una explosión, una ruptura del taco que signifique un aluvión, una luz de troncos, rocas, barro, que ponga en peligro a los habitantes de Río Abajo, que suman en total unos 100.000 personas, que en esa época vivían Río Abajo del San Pedro. Es interesante porque aparte de los recursos nacionales e internacionales que se movilizan, los ingenieros y técnicos que están encargados de llevar adelante el proceso de coordinación de los trabajos tiene que venir desde cerca de la misma cuenca, un poco más arriba, estaban trabajando en una represa, en Puyinque, y ahora tienen que bajar a hacer lo contrario, no a represar, sino que a desbloquear, intentar hacer un desagüe controlado para lograr liberar el río. 2 meses de trabajo durante invierno significan que se tiene que hacer un trabajo muy intenso eh, con pala, ¿cierto? Las máquinas se tienden a enterrar, no tienden o sea, no permiten hacer el trabajo que se necesita, y para eso entran en escena los 450 paleros, los famosos paleros del Riñihue, que literalmente a pala van logrando hacer este camino para que desagüe controladamente el río. Son 2 meses de trabajo, y esto es conocido, es toda una épica moderna en la zona, en el territorio, y se conoce como una epopeya, la epopeya del Riñihue. Ya la operación Riñihue se la refiere muchas veces como una epopeya. Eh, Esto termina afortunadamente de buena manera. El reñiguazo se produce en la medida que se genera la inundación, pero es una inundación controlada en que se logra avisar a la población, etc. ¿Ya? Pero esto va a quedar en la memoria de la población como un acontecimiento muy dramático, y que se vincula al siguiente evento del proceso de cambio socioambiental que es relevante y que es actual y que mantiene en conflicto al territorio, que es el de la construcción de la hidroeléctrica que la empresa Colbún, eh, que es propiedad de un grupo económico, el grupo económico MATE, que es muy, muy grande acá en Chile, muy importante, tienen cerca, entre todas las ramas de negocios que tienen cerca de 25 generadoras eléctricas de distintos tipos, y ahora quieren, hace más bien 12 años han estado intentando construir una represa de 56 metros por 120, de capacidad de 170 megawatts, una represa con embalse muy cerca, a pocos kilómetros de donde estaban los antiguos tacos de 1960. Entonces, esto obviamente proyecta sobre el territorio una visión totalmente distinta, el agua como combustible, ¿cierto?, para producir energía, pero a muy pocos kilómetros de donde están las marcas de lo que sucedió antiguamente. Ahora, ahí nosotros ya podemos empezar a ver prácticamente que hay una especie de dialéctica permanente en el territorio entre interrumpir el flujo del río y entre dejar fluir el río, ¿cierto? Se producen varios acontecimientos en los cuales vemos que está en juego justamente eso. Ahora bien, esto, yo les digo, lleva 12 años este proyecto, actualmente es parte de un conflicto bastante álgido en el territorio. ¿Y por qué no se ha construido la represa? Por varias razones. Una de ellas son los saberes científicos, los saberes sobre la naturaleza que producen los científicos. Especial protagonismo tienen los geólogos, que han dicho insistentemente que este es un proyecto riesgoso, que no tiene claridad técnica, que no permite tener la confianza suficiente en que no va a aumentar los riesgos que ya están, digamos,
que ya son parte de la naturaleza y de las características propias de ese espacio. Esos saberes de la naturaleza se conjugan con los temores a la naturaleza, que son las memorias de los habitantes, sobre todo de los mayores, los más viejos, que insisten en que lo que les produce un proyecto de este tipo es temor, ¿cierto? Ellos temen que vuelvan a ocurrir acontecimientos como los de 1960 y argumentan, y esto yo lo he podido registrar en las entrevistas, las conversaciones, pero ellos también lo han argumentado en los procesos institucionales en los cuales hay participación ciudadana para referirse a estos proyectos, que les produce temor que se instale. Por un lado, los saberes de la naturaleza, los temores a la naturaleza se comienzan a conjugar en la posición, pero aún más relevante es que la empresa durante todos estos años ha avanzado en la construcción un 15% de la instalación de las obras. Y no han podido seguir adelante porque no encuentran roca de buena calidad para asentar la represa, ¿ya? O sea, digámoslo así, el suelo no permite la construcción, es una zona inestable, ¿ya? No sostiene la represa. Y eso ha significado que se han detenido las obras, se han tenido que presentar proyectos de adecuación y eso mantiene el proyecto aún andando, detenido en las obras, pero en gran conflictividad social. Y comienzo a cerrar entonces nomás respecto a esto que me ha comenzado a interesar, cómo se ensamblan razones, cómo se vinculan distintas razones en distintas escalas también. Y esto que les comentaba entonces es que la oposición está anclada, las razones de la oposición tienen que ver con los saberes sobre la naturaleza propuesta por los científicos, los temores de la naturaleza que vienen desde los habitantes del territorio. Pero ambas razones, o las razones que se grimen de esos distintos espacios, están ancladas en cualidades que son inmanentes del territorio, y es la inestabilidad del suelo, ¿cierto? Que no soporta la presa. Eso me parece a mí que es muy interesante, porque esas cualidades inmanentes también incluyen las huellas que quedan marcadas, que el territorio mismo presenta como parte de la memoria, podremos hablar de una memoria del territorio, como en esta foto, que es la del tercer taco que se produjo en 1960, donde queda la evidencia de que estos acontecimientos han sucedido y que se vinculan estas marcas con las memorias y con los conocimientos de los geólogos para argumentar de por qué no es posible. Argumentar y producir razones, y digo razones más que humanas porque no son meramente humanas, aunque los humanos las producimos sin duda, pero en esas razones están también ensambladas otras cosas que son cualidades de la tierra, huellas en el paisaje, que comienzan a ser, ¿cierto?, a permitir estos ensambles que son, digamos, construcciones que están puestas en juego en los conflictos como este en torno a la represa. Esa vinculación me interesaba contarles, me produce a mí bastante para pensar y también muchas interrogantes respecto a cómo hacernos cargo de lo que nos dice la naturaleza, lo que nos dice el paisaje, cómo lo interpretamos, cómo se nos ofrecen estos signos y de qué manera se ponen en juego también en la conflictividad del espacio social. Gracias por la atención. Muchas gracias, Pablo. Bien. Entonces, para seguir con la misma dinámica, le vamos a dar lugar a nuestra segunda panelista, Lourdes Luna Rodríguez, quien nos va a disertar sobre las comunidades zona prioridad, prácticas de articulación y legitimación de la actividad minera en Jujuy, Argentina. Lourdes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones más de orden metodológico vinculadas a mi proyecto de investigación doctoral. Actualmente soy becaria doctoral de CONICET y trabajo en el Instituto de Antropología de Córdoba y bueno, estoy haciendo el doctorado en Ciencias Antropológicas en la Universidad Nacional de Córdoba. Dicho esto, les cuento un poco algunos interrogantes metodológicos que me están surgiendo en torno a la planificación del trabajo de campo. Es mi primer año desarrollando esta investigación doctoral y bueno, la particular coyuntura que hay no me ha permitido desarrollar efectivamente el trabajo de campo. Así que en el mientras tanto surgieron algunas reflexiones en torno a un primer acercamiento que tuve a Jujuy en 2019, en donde, bueno, conocí a algunos de los actores sociales que forman parte de este mundo social que intento abordar. Mi proyecto, como bien dijo Rodrigo, se llama Las Comunidades Zona Prioridad, Prácticas de Articulación y Legitimación de la Actividad Minera en Jujuy, Argentina, y basado en una investigación etnográfica se propone indagar los mecanismos de articulación de los complejos estatal empresariales vinculados a la actividad
de la minería a cielo abierto en territorios indígenas de la región puneña de la provincia de Jujuy, así como también los modos en que se negocian permisos y se establecen mecanismos de legitimación en la extracción minera en territorio. Jujuy es una de las provincias argentinas con más larga data en la trayectoria minera, ¿no? Actualmente tiene muchas explotaciones activas, pero particularmente me interesó uno de estos complejos empresariales, porque, bueno, de acuerdo al acercamiento que yo hago, pienso que está atravesado por algunas excepcionalidades que hacen muy interesante este caso, ¿no? En la zona de la Puna de Jujeña, en proximidades a la laguna de los Pozuelos, que es una laguna de altura, actualmente se ubica un complejo empresarial compuesto por Mina Chinchillas y Mina Pirquitas, dos empresas subsidiarias que están actuando conjuntamente en la explotación y en el procesamiento de minerales, y que, bueno, como bien les decía, está atravesado por una serie de excepcionalidades. En primer lugar, este complejo empresarial está ubicado en una zona que implica una superposición de territorialidades. En primer lugar, está muy cercano a esta laguna de los Pozuelos, que fue declarado Monumento Natural de la Humanidad en 1990 y que actualmente se encuentra bajo la Administración de Parques Nacionales. Y en segundo lugar, está ubicado en inmediaciones de comunidades que durante la década de los 90 se organizaron como comunidades indígenas, ¿no? Entonces hay una superposición de territorios de índole comunal, como son los territorios de las comunidades indígenas, pero también una superposición de territorios más de índole público que implica esta administración de parques nacionales, ¿no? Y en segundo lugar, y considero que es la excepcionalidad más interesante que atraviesa el funcionamiento de este proyecto minero, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros lugares del país frente a proyectos extractivos de diferente tipo, en Jujuy el desarrollo de este proyecto no ha implicado una clara o abierta oposición social, ¿no? Si pensamos en otros casos del país, es muy común la formación de asambleas de vecinos, autoconvocados, profesionales y diferentes actores sociales que se nuclean para impedir la instalación o la posterior actividad de algunos proyectos. En el caso de Mina Chinchillas y Mina Pirquitas, esto no ocurre así, si bien cuando Mina Pirquitas quiso ampliar el proyecto y se adosó Mina Chinchillas, surgió una incipiente organización social en torno a evitar, digamos, la ampliación de la mina. Lo que ocurre es que estas dos empresas, han logrado generar y articular muy buenos mecanismos de legitimación y de obtención social, ¿no? De obtención de una licencia social para el desarrollo de su actividad minera. Es precisamente sobre esa coyuntura tan particular, sobre esta construcción de legitimidades que opera desde las empresas, que se ubica el objetivo central de mi proyecto de investigación, ¿no? Que pretende indagar cómo suceden esos procesos de construcción de legitimidades, considerando cuáles son los actores sociales que se ven entramados, ¿no? En torno a la construcción de esa legitimidad social. El proyecto, entonces, a partir de una investigación etnográfica, se plantea el abordaje de ese mundo social y de las interacciones que surgen entre estos actores sociales, que en primer lugar implica, digamos, conocer el mundo empresarial y las diferentes formas en que la organización empresarial dispone elementos para la construcción de estas operaciones de legitimidad, ¿no? Tenemos que las empresas tienen departamentos específicamente orientados a la construcción de relaciones con las comunidades que se encuentran aledañas. En este caso se denominan áreas de responsabilidad social empresarial o departamentos de relaciones con la comunidad, pero además para comprender este proceso de construcción de legitimidades también es necesario abordar el rol fundamental que ocupa el Estado provincial jujeño y también comprender y abarcar las diferentes respuestas e interacciones que desarrollan las comunidades indígenas, ¿no? Desde la década de los 90, el gobierno nacional ha operado una serie de transformaciones legislativas que han permitido posicionar a la actividad minera como una de las principales actividades en el país y que han permitido, por ejemplo, la instalación de esta nueva forma de extractiva que es la minería a cielo abierto. En sintonía con eso, el Estado provincial jujeño ha realizado una serie de transformaciones administrativas y legislativas que han permitido que diferentes dependencias gubernamentales provinciales promuevan esta actividad minera, ¿no? No me voy a detener a mencionar cuáles han sido esas transformaciones porque son muchas. Y por último, me resulta interesante para analizar estos procesos de construcción de legitimidades, considerar el activo rol que desempeñan las comunidades indígenas, ¿no?
Y en ese sentido el proyecto plantea un giro analítico que en lugar de considerar a estas comunidades desde el rol de los afectados por esta instalación de esta empresa, pretende ponerlas o ubicarlas desde el rol de activos negociadores, ¿no? En ese sentido hay muchas instancias que implican esta triangulación de actores en donde se evidencia el activo rol negociador que tienen las comunidades. Dicho esto, voy a pasar a presentar estas reflexiones metodológicas que están surgiendo en torno a la planificación de este trabajo de campo. En 2019 tuve una aproximación y conocí a algunos actores sociales pertenecientes a estos diferentes mundos, ¿no? Y particularmente me gustaría retomar dos pequeños comentarios que me hicieron una de las encargadas de estas áreas de responsabilidad social empresarial de una de las empresas, y una mujer que es activa militante en contra de la actividad minera y que vive en el territorio aledaño, ¿no?, a estas empresas. Ambas mujeres, cuando les conté de qué se trataba mi proyecto, bueno, demostraron abiertamente que tenían mucho interés en participar y en colaborar, pero me hicieron algunos comentarios que me interpelaron profundamente y me llevaron a pensar cuál es el rol que debo o que esperan que cumpla en tanto investigadora y cuál es el rol que esperan que cumpla mi investigación, ¿no? La mujer empleada de la empresa me interpelaba preguntándome cuál podría ser la posible utilidad de mi investigación para la actividad que desarrollan. En paralelo, esta mujer activa militante en contra de la mina me decía que mi investigación podría ser el punto clave para que su lucha finalmente triunfe, ¿no? En ese sentido, entonces, me interpelo y pienso y problematizo cuál es el rol que debemos dar a veces a nuestras investigaciones en contextos tan conflictivos, ¿no? En donde los actores sociales tienen visiones diametralmente diferentes sobre un mismo tema. Pensaba como una posible salida en esta planificación que la etnografía, en tanto herramienta metodológica, ofrece muchas potencialidades, ¿no?, a la hora de considerar estos eventos a veces paralizantes que nos suceden en el campo, ¿no? Pensaba que la etnografía en tanto herramienta nos permite poder reflexionar constantemente sobre los eventos que nos suceden y nos permite transformar aquello que parece un obstáculo en primera instancia en un evento que puede ser clave para la formulación de conocimientos, ¿no? Virar esos obstáculos que van surgiendo en incidentes reveladores. En ese sentido pensaba que, y tiene un poco que ver con esto que decía Frank al principio, la etnografía nos permite a veces conectar estos discursos que surgen en el campo con mundos sociales más amplios, comprenderlos en el contexto, ¿no? Y que en todo caso me permiten interpelarme acerca de cuál es la importancia que puede tener o no tener mi investigación en esos mundos sociales particulares. Por ahí van mis reflexiones actualmente y bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. La verdad, muy buen manejo del tiempo. Mil gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra, sería tercer panelista, que es Florencia Ianiello, quien va a hablar de conflictos socioambientales en el Gran La Plata, una mirada comunicacional. Florencia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Buenísimo. Cualquier cosa, en algún momento apago la cámara si se empieza a entrecortar un poco. Bueno, como recién me presentó Rodrigo, soy Florencia Ianiello, soy doctora en comunicación. Me doctoré hace poquito, cuando me inscribí en el congreso en la jornada. Y bueno, en este momento ya, me parece que se me está entrecortando. Bueno, cualquier cosa, sí, ¿no? Voy a detener el video, a ver si me escuchan más fluido. Cualquier cosa me pueden avisar. ¿Sí? Perfecto, buenísimo. Bien. Florencia, lamentablemente se te entrecorta mucho. No sé si se me detienen. Ahí se te está ¿Ustedes escuchando me escuchan? bien. Ahora te escuchamos bien. Bueno, intentamos, espero que no tengamos que pasar el video. Intento de nuevo. Bueno, bueno, les decía que vengo trabajando en temáticas relacionadas con lo ambiental desde el periodismo hace muchos años.
formando parte de un colectivo de comunicación ambiental, y bueno, el paso por el doctorado fue como mi inicio, digamos, en poder comenzar a pensar una investigación en el marco de los conflictos socioambientales. Me paro, digamos, teóricamente desde esa perspectiva, desde pensar la conflictividad. El doctorado es un doctorado en comunicación, entonces, bueno, tuvo esa perspectiva, ¿no? Mi trabajo, pensando en un análisis de los medios de comunicación hegemónicos. El doctorado lo pude hacer también, como comentaban algunos compañeros y compañeras, gracias a becas de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET. Tuve becas bueno, el trabajo puntualmente tiene que ver con buscar y analizar las representaciones y las formas en las cuales los medios de comunicación hegemónicos, digamos, de circulación masiva, en este caso locales, de la ciudad de La Plata, que es una localidad de la provincia de Buenos Aires, la capital de la provincia de Buenos Aires, pensar en cómo es la circulación y la construcción de representaciones discursivas sobre los conflictos socioambientales en los medios de comunicación. Entonces, bueno, para eso tomé 2 casos, es un estudio de caso este trabajo, que bueno, tuvo, digamos, pensar en estos 2 casos como casos significativos que me permitieron de alguna manera ver cómo los medios abordan estos conflictos. En principio, quiero decir que es una investigación situada, que digamos, yo ahora estoy viviendo en la localidad de Bariloche y encarando investigaciones que tienen que ver con la megaminería, justamente, como muy similares a las que comentaba recién Lourdes, pero todo el doctorado lo hice viviendo en la ciudad de La Plata, pensando en analizar los medios de comunicación locales por la proximidad y la cercanía que tiene la circulación del discurso local, y que tiene un cruce interdisciplinario en donde yo vengo del campo de la comunicación, pero mi trabajo lo hice en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, con lo cual tuve discusiones y debates con biólogos, biólogas, gente que viene del campo de la biotecnología, digamos, una diversidad de otras miradas que enriquecieron mucho el trabajo. Y mi propuesta fue pensar un trabajo que genere un aporte a la disputa política por el sentido, ¿no?, del tema ambiental, pensando en la cuestión discursiva, ¿no?, que nos compete en esta mesa. Como objetivo, digamos, tuve durante todo el trabajo, que me llevó 5 años, la tesis, fue poder reconocer Florencia, te hemos perdido nuevamente. No sé si... discursos y representaciones que construyen los 2, que son el diario, se me quedaron todos congelados. Qué lástima, porque escuché todas las intervenciones. Florencia, lo que podemos hacer es perfecto, contando que está tu ahora... presencia. Si vos querés, puedo pasar... No, ahí se desconectó. Bien. Lo que les propongo, tengo el video de Florencia, el cual que es la presentación, lo voy a transmitir a todos nuestros espectadores, así aprovechamos que está el discurso de Florencia para no perder oportunidad. Buenas tardes a todos y a todas, soy Florencia Yanielo, soy doctora en comunicación, y bueno, el trabajo que vengo a presentar es producto de una investigación que me llevó alrededor de 5 años, es un trabajo de tesis doctoral en el marco del doctorado en comunicación. Fue una investigación financiada con becas de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET, y bueno, obviamente tiene que ver con el tema que nos convoca, que es el tema ambiental. Voy a compartir pantalla para pasar una presentación. Bueno, es un trabajo que, como les decía, tiene como objetivo vincular el tema
comunicacional con el tema ambiental, es un análisis de los conflictos socioambientales del Gran La Plata, que es la zona de la capital de la provincia de Buenos Aires y alrededores, desde una mirada comunicacional, poniendo foco en el análisis crítico del discurso sobre dos casos de conflictos socioambientales regionales. Uno es la ampliación del puerto La Plata, y otro es la contaminación del polo petroquímico, un polo industrial muy grande que tenemos en esa zona. Y bueno, lo que hice fue analizar estos discursos en los dos medios de comunicación más importantes de la ciudad, gráficos, los dos diarios. Así que, bueno, básicamente lo que yo quise preguntarme es cómo conviven el desarrollo y el ambiente en las sociedades latinoamericanas, pensando en las ciudades como La Plata. Es una investigación situada, pensando en los medios de comunicación locales, por eso el análisis estuvo centrado en el diario El Día y el diario Hoy en la Noticia. Y bueno, tiene un curso interdisciplinario muy diverso, porque yo provengo del campo de la comunicación y el periodismo, y el trabajo lo hice con un director que es biólogo y una codirectora que es lingüista, así que fue muy interesante todo el cruce que hubo entre el tema ambiental y el tema comunicacional. Bueno, la idea es poder hacer un aporte a lo que es la disputa de sentido, a pensar cómo se construye hegemonía sobre los temas ambientales en los medios de comunicación oficiales, masivos, hegemónicos. Como objetivo principal de este trabajo me propuse caracterizar y reconocer los distintos discursos y representaciones que se construyen sobre estos conflictos socioambientales regionales, no particularmente estos dos casos, en los dos diarios locales, el diario El Día y el diario Hoy en la Noticia, entre los años 2003 y 2015, e identificar qué nociones de desarrollo subyacen, ¿no?, de estos dos medios. El periodo seleccionado tiene que ver con que es justamente el periodo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los dos gobiernos de ella y el anterior de Néstor Kirchner, en donde hubo un gran impulso a la economía nacional, basado básicamente, entre otras cuestiones, ¿no?, en el impulso de los hidrocarburos y los hidrocarburos no convencionales. Por eso nos interesaba ver qué pasaba con todo ese impulso económico en relación al tema ambiental, ¿no?, pensando en cómo se comunica desde los medios. Bueno, las herramientas teórico-conceptuales que recuperé tiene que ver con algunas, no voy a nombrar todas para llegar, pero pensando en cómo se vinculan las cuestiones ambientales con las cuestiones relacionadas a lo periodístico y a la comunicación, pensando que existe un discurso ambiental, ¿no?, en donde los medios de comunicación son actores indispensables en la creación de lo que es la agenda, ¿no?, de los temas ambientales, la agenda pública. Hay un análisis interesante de Edmundo Ferretti, de Miguel Greenberg, en donde hablan de que los medios gráficos en Argentina no tienen secciones exclusivas, ¿no?, relacionadas con el ambiente, o que prima lo que es la perspectiva del desastre, o sea, esta mirada desde que cuando hay una catástrofe es noticia, ¿no? Hay un libro interesante también al respecto que es Green Speak, que habla justamente, ¿no?, de cuándo un tema ambiental es noticia en un medio, así que súper recomendado para leer. Bueno, partiendo de los conflictos socioambientales, de la bibliografía que hay desde la sociología, la antropología, la comunicación, la ecología política, sobre entender un conflicto socioambiental como un tipo particular de conflicto social, partimos de tomar esos casos, esos dos casos, y hacer una metodología tomando herramientas del análisis crítico del discurso, de sus principales referentes, de la escuela inglesa, de Ruth Wodak, Norman Fairclough, George Richardson, y bueno, algunas otras miradas también de las perspectivas latinoamericanas. Los dos casos que seleccioné, como acá podemos ver, son el Puerto La Plata y el polo petroquímico. Estamos viendo un mapa regional. El puerto de La Plata está ubicado en esta zona, es un puerto que a partir de una ampliación que hubo desde 2011, empezó a haber una gran movilización porque se destruyó todo lo que es la selva marginal del puerto de la zona de Berisso y Ensenada, que son localidades vecinas a La Plata, y bueno, se empezó a hacer una gran movilización porque es un área protegida además. Entonces la ampliación de este puerto empezó a generar discordias y
y encuentros, digamos, entre distintos actores sociales. El otro caso es el polo petroquímico. Acá estamos viendo un gran polo industrial que, bueno, ocupa un predio muy grande y que tiene destilados de petróleo, que viene el petróleo crudo de otras provincias, y aquí se hace el procesamiento en donde salen naftas, gasoils y distintos derivados. El corpus de trabajo tuvo que ver con un periodo, como les decía, entre 2013 y 2015, un trabajo de archivo y sistematización muy grande de todos estos documentos de los artículos, en versión papel. Esto fue un trabajo en la hemeroteca de la Universidad Nacional de La Plata, en donde revisé ejemplar por ejemplar los diarios de esas dos, entre esa fecha, los dos diarios. Así que el corpus final fueron 381 artículos, de los cuales 230 pertenecen al diario El Día y 151 al diario Hoy en la Noticia, como decía, en sus versiones impresas. Acá tenemos un cuadro que más o menos muestra la cantidad de artículos relacionados con algunos de estos dos casos publicados por año por cada medio, ¿no? Pensando en cada caso, Puerto de la Plata y Polo Petroquímico. Y aquí lo que hicimos fue, con el equipo director, es un análisis, un relevamiento en una primera instancia de lo que fueron las noticias y análisis de los elementos de titulación, de la volanta, título y la bajada, un análisis de las secciones, ¿no? En qué secciones suelen aparecer estas noticias, la identificación de momentos de condensación y de ausencia, ¿no? En qué años de repente había un caudal enorme de noticias relacionadas con un caso o con otro, y intentar de alguna manera buscar explicaciones de por qué habría más o menos artículos sobre ese tema en ese año, ¿no? Tratando de incorporar información extratextual. Se hizo un mapa de representación de actores sociales que aparecían en esos artículos, ¿no? Quiénes son nombrados y cómo estos actores sociales. Luego se hizo un análisis de lo que son los macrotemas y los subtemas de estos artículos, y el análisis propiamente dicho, análisis crítico del discurso, en donde se analizaron los procesos, participantes y circunstancias, es decir, las acciones que llevan adelante estos actores, cómo se nombra a esos actores, de qué manera, qué atributos se realzan y cuáles no, cuáles son estas acciones que realizan los actores, y bueno, de alguna manera intentamos hacer una jerarquización de la información a partir de esto. Bueno, los hallazgos, que luego de este gran trabajo de análisis que llevó mucho tiempo, tienen que ver con que lo que podemos concluir es que si bien existen distintas formas, ¿no? En las historias, las trayectorias y formas de abordaje de estos dos diarios, que tienen una historia muy distinta, ideológicamente podríamos decir que están bastante antagónicos, con respecto a la cuestión ambiental, tienen un enfoque similar, digamos, en el abordaje. Hay coincidencias en cuanto a los posicionamientos en relación al actual modelo de desarrollo. Esto se evidencia, por ejemplo, en la búsqueda de consenso sobre que el crecimiento regional del Gran La Plata está absolutamente condicionado y vinculado al desarrollo portuario industrial, digamos, estos dos casos, y en cómo esta noción se vincula con la idea de progreso, ¿no? Acá hay algo muy interesante sobre las narrativas de progreso para pensar el desarrollo extractivo. Para respaldar este tipo de representaciones se construyeron en ambos medios operaciones discursivas en donde se plantea este consenso indiscutible en relación a que tanto el puerto debe ser ampliado como que el polo petroquímico es el motor del desarrollo y fuente de trabajo de la región. Los dos medios dejan por fuera debates, por ejemplo, en relación a los actores que están en el territorio, a los pobladores y pobladoras, a quienes están asentados alrededor del puerto y del polo. Cuando se recuperan las voces de estos actores, se hace hablando de contaminación o daño ambiental, pero no, por ejemplo, cuando se discuten los perfiles productivos de la región, ¿no? Acá no les dan un protagonismo a estos actores. Los temas ambientales suelen quedar relegados a una discusión técnica, siempre las personas que están citadas en estos artículos son técnicos o científicos, se excluye a la sociedad civil, ¿no? Estos actores, las organizaciones no están, digamos, con una voz presente en estos artículos. En los dos medios encontramos además que hay picos de gran cobertura sobre estos casos durante la ocurrencia de catástrofes, ¿no? Por ejemplo, inundaciones, explosiones o situaciones límite, podríamos decir de alguna manera.
Y bueno, después para finalizar encontramos algunas cuestiones puntuales, ¿no? Por ejemplo, el diario El Día se sitúa en un rol como de un observador externo y neutral, ¿no? Que dice desde un deber hacer cómo tenemos que actuar con respecto a nuestra ciudad, a nuestra región, promoviendo un modelo de desarrollo regional bien identificado con la ciudad para las viviendas, para los barrios, para la universidad y la periferia para el desarrollo industrial, ¿no? Muy, muy diferenciada esa mirada platense céntrica de alguna forma. Habla de zonas de sacrificio, ¿no? Se ve como la periferia siempre está para esta cuestión industrial, como un área en donde ya está socavada por la contaminación. Hay una idea romántica de un pasado ideal, ¿no? En donde no había contaminación, en donde la ciudad tenía otras características y un presente negativo y un futuro de catástrofe. Otra cuestión interesante es cómo se reconstruye, ¿no? La idea de desarrollo pensando de una manera liberal, este diario, que tiene una perspectiva liberal. Bueno, para terminar, el diario de la noticia tiene una mirada mucho más alarmista sobre estos eventos, tiene una perspectiva que se construye desde un sentido común, crítico, ¿no? De un abordaje que de alguna manera sirve como una chicana, digamos, tiene una mirada irónica, hay un comentario o formulaciones esquemáticas que de alguna manera lo que hacen es buscar descalificar o ridiculizar a los oponentes. Bueno, ya me queda muy poquito tiempo, así que lo último que quería decir es que me parece muy interesante una mirada en relación a pensar desde la comunicación los conflictos socioambientales, porque bueno, aparecen tensiones y algunos intereses relacionados a estas grandes empresas que bueno, tienen un posicionamiento muy, muy particular sobre estos conflictos ambientales, y es interesante poder identificar el rol que cumplen, ¿no? Los medios y cómo construyen su discurso en base a reforzar o minimizar ciertas ideas. Así que bueno, les agradezco mucho el tiempo, realmente me parece muy interesante que se hagan estas jornadas, y bueno, quedo a disposición para consultas o preguntas. Perfecto, muchas gracias, Florencia. Hasta salió dinámico. Es genial, es un video, pero salió perfecto. Así que muy bien grabado el Estuvo video bien porque mi parecía actual. Muy Mi bien, versión del Florencia. pasado, Espectacular. mi versión del pasado estuvo bien. Espectacular, no se puede decir otra cosa. Y felicitaciones por el doctorado. Entonces, para terminar, vamos a seguir ahora con nuestra última panelista, Jacquelina Santiago, quien nos va a hablar sobre una lectura del espacio urbano contemporáneo como ambiente socialmente construido, cartografías colectivas y urbanismo insurgente en el área metropolitana Santa Fe, Paraná, Argentina. Jacquelina, todo tu tiempo. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, como vos ya dijiste el título de mi trabajo, este trabajo se desprende, digamos, de mi trabajo de tesis doctoral, que todavía no está terminado, está bastante avanzado, comencé en el 2015, pero bueno, estoy en la etapa final de la escritura de la tesis. Esto se desarrolla en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, Argentina. Yo soy arquitecta. Y también se enmarca en el proyecto de investigación que tenemos en la misma unidad académica, con un equipo más grande. Somos todos arquitectos, y hay en un equipo mayor que nuclea los proyectos, tenemos otras disciplinas como ingenieros hídricos, geógrafos, abogados y bueno, algunas otras disciplinas más. En cuanto al enfoque general, mi trabajo en particular, si bien toma una visión sistémica del medio ambiente, está más relacionado a la dimensión humana, digamos, del medio ambiente. Y parte del giro teórico, digamos, el giro espacial que experimentaron los estudios sociológicos sobre el fenómeno urbano. Lo que permitió reconocer a la ciudad como un espacio social que constituye un medio ambiente urbano por excelencia de la producción social del espacio. A su vez, tiene en cuenta la crisis ambiental, donde surgen escaseces de elementos naturales, lo cual nos lleva a repensar las relaciones entre sociedad y espacio, y se centra en la urbanización como la actividad que, digamos, que está considerada de mayor impacto
en el deterioro de una de las actividades, ¿no es cierto?, de mayor impacto en el deterioro del medio ambiente. En este caso, digamos, mi investigación no está centrada en una actividad productiva como la minería o digamos de ese tipo, pero sí en el impacto de la urbanización en el territorio. Estas tres nociones un poco permiten hacer un recorte rápido del marco teórico, la noción de metropolización de Indovina, que la particularidad, digamos, lo que me interesa rescatar de este autor es su crítica a la, digamos, a la mirada de por sí negativa de la expansión urbana. Una mirada generalizada de la expansión urbana como algo de por sí negativo me pareció interesante porque me permitió preguntarme qué otros fenómenos, además de la expansión urbana, son posibles de estudiar en este contexto metropolitano. El concepto de movilidad desde como enfoque teórico también me sirvió para realizar el recorte, ya que mi trabajo está centrado en los corredores viales de escala metropolitana, y el de paisaje y percepciones le aporta un poco el corte cualitativo a la investigación, entendiendo a los itinerarios metropolitanos como los de más reciente aparición y a su vez los menos formalizados en todos los sentidos. En cuanto al recorte territorial, para ubicarnos, se trata de un área binuclear que tiene como centro dos ciudades capitales, Santa Fe y Paraná, y la particularidad de contar con el atravesamiento del río Paraná en su tramo medio, que le aporta, digamos, un paisaje de riachos, arroyos, zonas de islas con alta biodiversidad. Digamos, es el territorio de análisis del proyecto de investigación, donde confluyen varias investigaciones. En mi caso, en mi trabajo, desde el doctorado vengo trabajando diferentes tramos de corredores viales, y para esta presentación, por ahí quise seleccionar, para no irme tanto, un solo caso, que es el de la ruta provincial número 1. Nosotros le llamamos La Costa porque, como pueden ver en esta foto, está totalmente rodeada de bañados, y se producen procesos urbanos que se interfieren, digamos, con esa condición natural particular. La selección de este caso se fundamenta precisamente en esta superposición de escalas, en la particular condición natural donde la vida urbana necesita adaptarse, donde surgen usos y apropiaciones emergentes, y la ruta pasa a ser un escenario digamos, de las apropiaciones y del habitar cotidiano de ese particular espacio. En sí, el objeto de estudio de la investigación se centra en la conceptualización de las múltiples dinámicas y relaciones materiales e inmateriales, funcionales y simbólicas, que determinan escenarios de interfase. En el cruce de, por un lado, la escala regional, a través, digamos, materializada en la ruta, el flujo de atravesamiento metropolitano, en interferencia con la escala local de los cruces, las apropiaciones del habitante y el transeúnte, y a esto se le superpone también las particularidades, condiciones del soporte natural, las readecuaciones constantes entre el tejido urbano y el espacio natural, configuran un paisaje intermedio. En cuanto al abordaje metodológico, bueno, yo por ejemplo no tengo experiencia en etnografía, porque vengo de la disciplina de la arquitectura y el urbanismo. Nosotros trabajamos más en el observatorio con técnicas cuantitativas, con información censal, dinámicas de población, dimensionamiento de los volúmenes de tránsito, cuantificación de las manchas urbanas, del crecimiento de las manchas urbanas, digamos, una perspectiva un poco más geográfica. Y en este caso, en la última parte de mi investigación, yo veo la necesidad de incorporar metodologías cualitativas que me den cuenta de otros componentes sociales que se están dando en ese territorio, más allá de poder dimensionar la expansión urbana, los volúmenes de tránsito. Y es por eso que realicé esta exploración con dos técnicas, con cartografías colectivas y con registros de percepción en campo.
En el primer caso, basado en el mapeo colectivo de Risles Diare y teniendo en cuenta las teorizaciones de urbanismo insurgente, realicé 3 talleres. Por supuesto, mi investigación por ahí, a diferencia de lo que comentaba Lourdes, que me pareció muy interesante, ella está en una primera instancia de la investigación y ya se está planteando interrogantes muy importantes. Yo tuve la posibilidad de realizar todo esto, justo, digamos, porque todo esto lo pude hacer el año pasado. Bueno, estos talleres, digamos, a modo de focus group, se fueron organizando tratando de garantizar representatividad de distintos grupos sociales, distintos actores y los barrios que configuran esos 12 kilómetros. Bueno, resultó interesante, se pudieron reconocer otras cuestiones que no se habían reconocido en las anteriores instancias de la investigación, por ejemplo, cuáles son los recorridos que realizan las personas, cuáles son los que no se pueden realizar, qué puntos consideran convocantes o significativos, y esto, digamos, dio cuenta de las particularidades de un itinerario que a simple vista parece repetitivo, pero que encierra muchas particularidades. En rojo se marcaban, con iconos rojos se marcaban las percepciones negativas del espacio, y en verde las positivas. Eso permitía también, como cuando se juntaban todos los mapas, todas las cartografías, hacer comparaciones visuales más rápidas. Y bueno, y en cuanto a los registros y percepción en campo, me basé, digamos, en Carreri, y en tener al recorrido y en los atributos del andar como la fuente primaria de conocimiento fenomenológico. Entonces intervienen los registros, la representación que dan forma a ese conocimiento, los mapas mentales, y bueno, y esta perspectiva, digamos, que me permitió abrir la puerta a una exploración del paisaje desde la sensibilidad, las dinámicas corporales de los sujetos, poniendo en crisis la idea de posicionalidad, distancia y observador. Me gustaría mostrarles, si estoy muy rápidamente, porque bueno, yo para realizar esto, lo que hice fue realizar distintos tipos de registros, desde fotografías, anotaciones y videos de todo tipo. Digamos, primero era yo misma que iba en el auto y filmaba un día, una hora. Después tuve la posibilidad de hacer estas grabaciones de dron, y digamos, todo un registro visual de por lo menos 2-3 años, porque encima este corredor se encuentra en obras de hace muchos años, entonces pude observar interferencias de todo tipo. Y bueno, como pueden ver, no sé si es este sector en particular, porque son 12 kilómetros, pero ahí particularmente es una esquina donde hay un cruce, donde se pueden ver venta ambulante, hay una estación de servicio, una iglesia enfrente. Es un entorno multilayer, le digo yo, digamos, donde el espacio público se diluye entre lo público y lo privado. De hecho, es difícil distinguir qué es público y qué es privado, porque no hay una línea de edificación concreta y las actividades se dan donde el espacio lo permita. El intercambio no es solamente productivo, sino que también es social y cultural, y las actividades emergentes le otorgan al habitar momentos de intensidad y modifican el espacio urbano. Bueno, voy a pasar vuelvo para cerrar a la presentación. Y bueno, y en cuanto a los tiempos de pandemia, yo tuve la posibilidad de ir al sector, digamos, intencionalmente, y lo que pude observar es que la vida cotidiana habría sufrido una complejización mayor. El tránsito peatonal quizás se veía menos, pero el vehicular se estaba intensificando.
Y bueno, tenía que ver, digamos, un poco con la complejización que empezaron a tener los entornos de proximidad. Por supuesto que esto me abriría a otra investigación, pero me pareció importante, considerar este tiempo y tratar de encontrar y darle un cierre, también viendo qué pasaba en este tiempo, digamos, de pandemia. Y finalmente, en cuanto a conclusiones y aspiraciones futuras, si bien yo no tengo las conclusiones finales, estoy tratando de cerrar la investigación, pero por ahí, y no sé si puede aportar por ahí a la consulta de Lourdes, que fue una pregunta que nos hacemos todos y hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cuál es el aporte y para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y en mi caso, digamos, yo espero que la investigación pueda tener un aporte en 3 niveles. Por un lado, un aporte teórico para aportar al estado de la cuestión y avanzar en la conceptualización de estas dinámicas de interferencia local y regional, que yo no las veía un poco invisibilizadas en las tradicionales técnicas de registros de los estudios urbanos. A su vez, un aporte metodológico en cuanto a poder construir un instrumento que permita sistematizar esta observación en campo y el trabajo con la cartografía colectiva, de modo de que sea transferible a otros estudios. Y finalmente, un aporte crítico propositivo como un atributo muy de nuestra disciplina urbana y la planificación como componente complementario, y la posibilidad de contrastar el cambio de paradigma a nivel teórico y en relación a las prácticas de planificación. Bueno, eso es todo. Espero se haya entendido. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias. Perfecto. Bien. Entonces, Frank, es su tiempo en este momento para dirigirse a los panelistas y espectadores. Sí, muchas gracias a todos y todas por sus presentaciones muy diversas y quizás bastante complementarias también. Tengo primero unas preguntas para cada uno de ustedes. Después yo podré volver o en la parte siguiente, en la sesión siguiente, en los puntos de convergencia. Pero ahora quisiera hacer unas preguntas específicas. Primero, para Pablo, en tu estudio sobre Chile, y estás hablando del giro ontológico. Y es un tema ahora que es muy difundido en los estudios sobre medio ambiente. La pregunta que tengo es cómo tú logras a integrar ese marco teórico en tu estudio. Porque finalmente me ha gustado mucho la dimensión histórica, este terremoto, el desastre que ha producido y todo el trabajo correctivo que se hizo después. Pero al final me parece que en tu enfoque el principal no son los no humanos, son los humanos, son los ingenieros. Y como en muchas otras ponencias, finalmente estás más estudiando la reacción de unas poblaciones a otros proyectos humanos. Entonces, ¿cómo logras a incorporar ese marco teórico que presentas al inicio con tu trabajo empírico? O al revés, ¿piensas que tu trabajo empírico encara en este marco teórico muy largo, metodológico? Es mi primera pregunta. Para Lourdes, sobre la región de Jujuy. Y me ha interesado mucho todo lo que has mencionado sobre la legitimación social de la mina, de las actividades de la minería. Y es interesante porque generalmente, como mencioné antes en la introducción, mucha gente está hablando de conflictos mineros oponiendo las comunidades a las empresas. Y me parece que tú vas por otro lado. Una cosa que no me queda clara, pero quizás viene del modo de exposición
muestras obviamente no la fuerza social y política en el proceso de legitimación de la empresa de minería. Pero hay otro elemento que mencionas al inicio de tu texto o de leído antes de tu ponencia y que no has mencionado, creo, en tu presentación. Es la importancia de la tradición minera. ¿Cómo le incorporas eso? ¿Tiene un rol, una función esa tradición minera en ese proceso de legitimación social? Porque estamos hablando de discursos y resistencias. Entonces, parece muchas veces que en los estudios más comunes sobre la minería, las comunidades espontáneamente, como en los trabajos de James Scott, se van a movilizar en contra de unos megaproyectos, ¿ya? Pero aquí en lo que dices es diferente. Parece que de cierta forma desaparece, al contrario, un poco el punto de vista de las poblaciones frente a la fuerza social de la minería, que ocupa un espacio que tiene mucho más plata, etcétera, etcétera. Y me parece ahí que la función de la tradición minera tiene una función de aceptación. ¿Lo interpretarías de esa manera o qué nos puedes decir un poco más precisamente sobre la fuerza de esa tradición de la minería en Jujuy, que dices que es la región de la mina por excelencia en Argentina? Para Florencia, ahora, sobre el puerto de Gran La Plata, y obviamente es complicado para mí como sociólogo de discutir de la plantación de comunicación, porque obviamente que mi reacción inmediata sería de decir, ¿cómo estudias lo que mencionas como lo extradiscursivo en tu trabajo? ¿Cómo vas a tomar en cuenta la fuerza social de los discursos? Entonces, ya es un caso de estudio muy interesante, especialmente la última parte sobre el impacto del proyecto de industrialización de los hidrocarburos sobre la reconfiguración del puerto. Pero no vemos exactamente cómo funciona este impacto del discurso sobre la realidad. No vemos exactamente cuáles son las resistencias que van a llegar, sino a través de los dos periódicos que mencionas. Y ahí, no sé si en el tema principal o en los temas secundarios, puedes decirnos un poco más cómo se articulan las fuerzas sociales a los discursos y finalmente cuál es el resultado en términos de aceptación o no aceptación de ese puerto nuevo de la Gran Plata, que es muy famoso. Y cuarta pregunta para Jacqueline. Me ha interesado mucho tu enfoque, especialmente cuando dices que hemos pasado de una visión del transporte a una visión de la movilidad. Entonces, pasamos de un lugar común a otro lugar común, para volver a mi presentación antes. Y mencionas en tu marco teórico, no sé si te inspiras de Lefebvre o de pensadores sociales diferentes. Mencionas la ciudad como espacio social construido, producido por las acciones humanas. Y mencionas la dimensión humana en tu presentación. Ahora tengo una pregunta, voy a hacerme un poco el abogado del diablo. Lo más, estás en una área de estudio, la planificación urbana, que es el producto de muchos discursos administrativos, de mucha burocracia, de muchos intereses económicos. Y lo vemos con el tema de la ciudad sostenible, de los green cities, de las ciudades también, de la nueva tecnología, todo eso. Y es un discurso en que las poblaciones no tienen mucho que decir, ¿no? Excepto en unos puntos de resistencia muy localizados, etc. Por eso yo me preguntaba de dónde te ha venido la idea de trabajar con las cartografías colectivas, que me parece muy interesante en ciencias sociales, para entender no solamente las relaciones entre espacio físico y espacio social, pero también para entender los modos de apropiación del espacio por los residentes, por los vecinos. Y me podrías decir entonces si has notado algunas diferencias, algunas resistencias políticas más explícitas
entre la gente trabajando con las cartografías colectivas y finalmente el gran discurso administrativo planificador de la ciudad, que está siempre en el horizonte de lo que mencionas en el estudio de las movilidades. Esas serían mis 4 preguntas principales para lanzar un poco las discusiones y después puedo volver a hablar si hay tiempo. Pero no quiero monopolizar, que quizás hay gente en Discord también, ¿no? Que puede hablar. Así, no sé cómo quieres hacer, Rodrigo. Empezamos como el orden de las preguntas, Frank. Ya. Entonces comenzaría Pablo, que tenemos una pregunta de Frank. Una vez que terminen las consultas de Frank, comienzo con la consulta de los espectadores. Super. Pablo, por favor. Gracias, Frank. Bueno, tu pregunta es muy precisa porque apunta justamente a lo que yo considero el mayor desafío de lo que estoy trabajando, y que es justamente cómo contar estas historias, que son varias. Yo les conté una parte que justamente tiene sí un acento muy humano, digamos, muy humanista, en el sentido de que justamente también está atravesado por el tema de cómo yo me he ido aproximando a un proceso que está institucionalizado. El conflicto también, digamos, pasa por dentro del sistema en la medida que hay un proceso institucionalizado de debates y todo, a partir de los cuales yo he ido recogiendo las razones de la ciencia, las razones que los habitantes del territorio tienen para oponerse al proyecto hidroeléctrico, pero intento sumar también los otros elementos. Entonces, por eso decía, esto efectivamente yo creo que acá el aporte posthumanista, o al menos lo que despierta en mí estos enfoques que no se tratan de decir que, digámoslo así, echar a un lado los humanos, sino ponerlos en situación ponerlos en situaciones donde se visibilice también las relaciones que esos humanos tienen con otras entidades no humanas, y que eso permite comprender mejor las historias también de lo que está pasando, ¿ya? ¿Y en qué estoy pensando? Estas historias no se entienden si uno no considera ciertas cualidades específicas del flujo del agua, de la falla geológica que cruza ese territorio, digamos, la represa misma, esa construcción de concreto. Hay una serie de otras entidades, materiales también, que están ahí puestos en juego, y que cumplen funciones de agenciamiento, digamos. O sea, la agencia está distribuida, no son solo los humanos los protagonistas de esto, sino que los humanos están en unas relaciones muy intensas con otras entidades, con materiales, con especies también. Hay todo un tema con, por ejemplo, con la fauna acuática, que es endémica del lugar, y que se ha ido transformando o, digamos, ha ido cobrando más relevancia en la medida que su defensa pasa a formar parte también de los argumentos para oponerse a este proyecto, etc. Bueno, ¿cuál es el punto? El desafío, justamente respecto a lo que decías tú, es ir repoblando esta historia para que aparezcan con toda la intensidad que requiere, para que se comprenda por qué las cosas han sucedido de la manera que han sucedido, irla repoblando de los elementos que no son humanos. Y en eso me parece a mí que el primer proceso de cambio, por eso digo que son procesos de cambio socioambiental, es muy evidente, porque ahí es la lucha. Incluso hay antiguos cronistas de esta historia que no necesariamente decían que trabajaban bajo una ontología relacional ni estaban en un enfoque posthumanista, pero hablan de la lucha entre la naturaleza y los humanos por desaguar controladamente el río, por controlar el flujo, etc. Digamos que son relaciones de oposición que, cuando uno las pone, intenta aplicar estos principios, digámoslo así, de simetría entre sujetos y objetos, por lo menos para partir desde ese punto y reconstruir la historia, incluyendo a todos los posibles actores, se enriquece y se permite también una comprensión más amplia. A mí me entusiasma mucho esta perspectiva, sobre todo hay cuestiones del giro ontológico que son muy relevantes, pero yo esto no creo que sea tampoco la última novedad. Los antropólogos vienen diciendo desde siempre esto, que en la sociedad o en las comunidades hay más que humanos, o sea, hay otras entidades, otros elementos que están en relación muy intensa, y sin los cuales no se entiende bien por qué los humanos se organizan de cierta manera y viven de cierta forma. Y algo que yo no mencioné, y que es otra línea a seguir que resulta interesante, es que en torno a este proyecto hay muchas comunidades mapuche.
Y las comunidades mapuche tienen, por ejemplo, una visión bien particular del agua, que es ñenco, o sea, el agua tiene un ñen, es una entidad, tiene una energía propia. Y su interrupción, las intervenciones demasiado abruptas, por ejemplo, interrumpirla, poner una represa, etc., son muy problemáticas para la vida humana y no humana en el territorio. Ese es el tipo de cosas que empiezan a salir y empiezan a ponerse en juego. Entonces, me parece a mí que esa es la promesa al menos, enriquecer la narración, enriquecer la posibilidad de contar, yo digo, por decirlo así, la historia completa. Yo sé que la historia siempre uno la narra incompleta, pero abrir el horizonte de la narración a también contar cómo las agencias no están exclusivamente referidas a la voluntad humana, sino que hay procesos de agenciamiento que son más complejos, donde las actividades están distribuidas entre humanos y entre otros seres también, o entre otros materiales, entre otras entidades. Y eso me entusiasma a mí, por lo menos, para ir ampliando el marco. Una opción sería contar eso desde el punto de vista científico, pero tenemos la ciencia, y lo interesante es que en el camino nos vamos encontrando también con las memorias, con los discursos de los pueblos indígenas, y también con descripciones más detalladas que podemos hacer de nuestra propia percepción de los fenómenos. Por eso me interesó también, por ejemplo, lo que decía Jacquelina sobre el recorrido como conocimiento fenomenológico. Hacer digamos, el recorrido, conocer el río, sumergirse en él, también es parte de la experiencia que el investigador tiene que tener para poder después contar cómo se produce sentido en la fricción con los materiales, también en la vivencia misma que uno tiene con el espacio y con los distintos materiales con los que uno se va encontrando. No sé si responde a tu pregunta, pero al menos digamos, trato de aclarar ese punto de que tiene que ver con un esfuerzo permanente de intentar ir incorporando, contar una historia más amplia. Bien, perfecto. Le voy a pedir, por el tiempo que nos queda, que acortemos las respuestas, así podemos pasar a las consultas que tienen los espectadores. Vamos a seguir con Florencia. Está con un tema de tiempo con Florencia para así poder responder su consulta, y después con Lourdes y Jacquelina. Bueno, muchas gracias. Sí, le había avisado a Rodrigo que me tenía que retirar unos minutitos antes del cierre de la mesa. Espero que me escuchen bien, estoy con muy mala conectividad. Bueno, buenísimo. En el momento en el que Frank hizo las dos consultas, escuché muy entrecortado, entendí que me preguntó sobre la incorporación de la información extratextual, ¿no? Esa fue una de las preguntas. Y la otra sobre la aceptación que hubo en relación a la ampliación del puerto. Creo que entendí que fueron esas dos las preguntas que me hizo, porque se me cortó un poquito. Si hay algo más para profundizar, en todo caso ahí lo vuelvo a preguntar. Con respecto a la información extratextual, lo que hicimos con el equipo director, que está compuesto por una doctora en lingüística y un doctor en biología, o sea que también, como les contaba, es un equipo muy interdisciplinario y diverso. Uno me aportó la mirada ambiental y la otra me aportó, digamos, la mirada más metodológica. Fue pensar en que la información extratextual fue pensar en, por ejemplo, relacionado con los medios de comunicación, hacer algunas miradas en relación a cuáles fueron los años y los meses en donde hubo mayor concentración de artículos sobre uno u otro caso. Entonces empezamos a reconstruir. Lamentablemente se cortó nuevamente el audio. Para estos casos está la plataforma Discord. Si relacionadas con este caso. ¿Cómo? Se te cortó el audio, Florencia, no se te escuchó. No, pero no te preocupes, lo que podemos hacer es, para eso también la tecnología nos ayuda, tenemos la plataforma Discord, en donde está la mesa sigo, o si redonda prefieren número que lo 11. escriba, o no sé si ahora se me está escuchando. Sí, Florencia, si querés lo podés escribir en la plataforma Discord, en la mesa redonda número 11, donde todo el mundo tiene acceso y se puede continuar con la discusión dentro de esa plataforma, si no es mucha molestia. Bueno, bien. Bueno, entonces sigamos y sí, disculpen No, mi Florencia, no tenés nada que disculpar. Es una realidad lo de las redes, así que no tenés nada que disculpar. Tranquila. Bueno, entonces seguimos con Lourdes.
por favor, si puedes responder. Sí, sí considero que la cuestión de la larga trayectoria histórica de la minería en Jujuy es importante para comprender tanto los procesos de aceptación de la actividad como también de la resistencia. Es verdad que hay familias que tienen una larga tradición siendo empleados de las empresas mineras y que eso ha hecho que se constituyan imaginarios y percepciones sobre la minería como una vía de progreso o una vía de sostenimiento económico rentable, ¿no? A su vez también esta larga trayectoria es una de las cuestiones que sustenta la lucha y la resistencia, porque por ejemplo las comunidades indígenas acusan que ha sido, a pesar de que existe la actividad minera como una salida económica, como una opción económica viable para emplearse, ellos han logrado sostener sus modos de vida y sus modos de reproducción a lo largo de un montón de tiempo sin necesidad de recurrir al empleo minero, ¿no? Y creo que sí la larga trayectoria que tiene la minería en Jujuy ha sido una de las responsables de que el Estado provincial se consolide, ¿no? Como un agente importante en el respaldo de la actividad, ¿no? Hay toda una serie, por ejemplo, de fiestas patronales, por ejemplo, de Santa Bárbara, o eventos públicos que se organizan en torno a la importancia que el Estado provincial le da a la minería y que, digamos, abonan estos imaginarios y estas percepciones sobre la minería entre los pobladores, ¿no? Generando de alguna forma esta aceptación y esta legitimación de la actividad. Espero haber respondido a tu pregunta. Muchas gracias, Lourdes. Entonces pasamos a la consulta que se realizó a Jacqueline. Bueno, a ver si la puedo responder bien. Bueno, quiero aclarar por ahí que la búsqueda y lo que yo muestro acá tiene que ver con una última parte de mi investigación, porque mi investigación urbanística estaba centrada en las rutas, la vialidad interurbana en el escenario metropolitano en relación a la expansión urbana. Digamos, de venir monitoreando diferentes muestras de casos de estudio, la misma investigación me fue llevando a tener que incluir la dimensión humana, digamos, y social. Sobre todo en el caso de la Ruta 1, lo que mostré recién, digamos, en cuanto a la burocracia y la planificación, prácticamente no llegan a esos espacios porque están como caídos de la planificación. Es la periferia misma donde la mayoría de las agregaciones urbanas se dan de forma informal. Entonces, y a su vez, los actores sociales han tenido gran presencia en ese territorio, incluso hasta llegar al punto de las pocas obras que lograron conseguir fue por una gran lucha y la ruta siempre fue un escenario de manifestaciones. El corte de la ruta, la cartelería, mucha presencia social en la construcción de ese espacio. Por ejemplo, hace unos casi 20 años atrás se frenó una obra por los mismos habitantes porque no consideraba los desagües hídricos. Y esta obra que se estuvo haciendo también tuvo gran controversia y conflictos con los habitantes. Y en cuanto a los intereses económicos, digamos, es importante ese comentario, porque son los que están, digamos, actuando en este proceso de expansión urbana. Grandes, digamos, loteadores que aprovechan tierras baratas para generar y por ahí para vender falsas expectativas. Incluso se produce un poco conflictos entre los nuevos habitantes del sector y los antiguos habitantes. Entonces, todo esto que lo estoy contando muy rápidamente fue lo que me desencadenó en mi investigación la necesidad de incorporar esta dimensión a través de la exploración de esas metodologías que yo creo que le falta todavía una vuelta de tuerca para que realmente sea un aporte metodológico, científico. Muchas gracias, Jacqueline. Entonces vamos a pasar, si me permitís, Frank, a las consultas que tiene el público. Hay una consulta de Manuel Ramírez para Pablo,
Dice, en tu presentación mencionaste que estás utilizando una ontología relacional. ¿Podrías contarnos un poco más cómo lo estás usando en tu tesis? Y hace un comentario. Quizás ya lo estás usando en tu tesis, pero para analizar la argumentación de los distintos actores, puede ser interesante usar el marco de las justificaciones de Luc Boltanski y Thévenot, que abordaría los puntos de Frank en la introducción. No sé si quieres que te repita la pregunta. No, Perfecto. súper, gracias Manuel. Manuel está en Francia ahora. Te agradezco la sugerencia, no estaba usando el marco de la justificación, lo voy a explorar, me parece interesante. A mí me importan mucho los discursos que están en juego, pero considero que esos discursos hay que ponerlos también en relación, a propósito del tema de la ontología relacional, hay que ponernos también en situación de, digamos, en la escena, no sacar conclusiones, digamos, no solo utilizar los discursos para sacar conclusiones sobre lo que está pasando, sino que lo que está pasando incluye también los discursos como uno más de los elementos más que está en interacción. Entonces eso, como a propósito del tema de ontología relacional, no me voy a extender porque en gran medida se lo dije a propósito de la pregunta de Frank, pero lo que me interesa es explorar eso en el fondo. Cómo se produce realidad a partir de las relaciones entre las distintas entidades. Es como transitar un camino intermedio entre el realismo y el socioconstructivismo, ¿cierto? O sea, las cosas existen, sí, pero la relación que mantengan entre sí va a producir una realidad distinta a que si las relaciones se dan de manera diferente. Y a propósito de eso, también no partir suponiendo que lo social es puramente humano, lo natural, entonces lo tienen que hacerlo, analizarlo los científicos naturales, etc., sino que a partir de lo que decían al principio de simetría, ¿cierto? O sea, supongamos lo mismo de objetos y sujetos y vamos viendo qué es lo que se construye. Y a propósito de lo que me pareció súper interesante del giro que le quería dar Lourdes a su trabajo, en el caso que yo he explorado, pasa que por ejemplo, una empresa, un grupo económico muy importante en Chile que quiere construir una represa en el sur de Chile, hay momentos en que ha tenido la primacía de la acción, digámoslo así, y ha logrado prácticamente comenzar a construir la represa, y por otros momentos ha perdido la primacía de la acción porque primero porque la tierra no le permitió construir la represa propiamente tal, y en ese brete aparecen las comunidades mucho más fortalecidas y la cuestión se está comenzando a dar vuelta ahora. Y eso pasa porque se han construido relaciones de distinto tipo en un momento u otro y va eso haciendo que cambie la relación entre los actores sociales, las asimetrías de poder pueden ir, digamos, variando dependiendo del tipo de relación que se va generando. Esas relaciones son las que generan realidad, digámoslo así. Ese es como el principio en el cual estoy trabajando. Y en la práctica lo expreso haciendo las narraciones, tratando de hacer narraciones detalladas de estos procesos y agradezco de nuevo la sugerencia que me va a servir harto. Muchas gracias, Pablo. Bueno, Frank, nos queda 15 minutos. No sé si quieres hacer otra intervención o si hay alguna otra consulta. Ahí Florencia nos avisa que por Discord respondió a la pregunta de Frank, así que quienes estén interesados, por favor, los invitamos a seguir con la discusión en Discord. Frank. No sé, entonces quizás quisiera volver al tema global de esta sesión y de ver un poco cómo están viendo finalmente en su trabajo la articulación entre el discurso y especialmente las nociones más comunes, que a veces son nociones administrativas, lugares comunes del mundo económico o a veces del mundo militante. Yo les estaba mencionando la noción de extractivismo, pero hay muchas otras nociones. Y me gustaría saber, hablando no solamente de enfoques teóricos, como el giro ontológico, pero también en sus métodos prácticos, mencionando, por ejemplo, la cartografía colectiva. ¿Cuál es su manera de entender la emergencia de resistencias sociales a esos proyectos? Especialmente a veces cuando no hay resistencia explícita. Yo pienso en el caso de la minería en Uruguay, pero no solamente en eso. A veces en el espacio urbano no se formulan tan fácilmente las resistencias tampoco. Entonces, ¿cómo están integrando ese problema en su trabajo de campo y cuáles son sus hipótesis finalmente sobre la emergencia de no solamente un discurso
sobre las prácticas de resistencia. En este caso saben que una de las referencias más consagradas hoy es James Scott sobre los autores de la resistencia, todo eso, pero que presuponen una forma de autonomía, una forma de resistencia natural, espontánea de los dominados a la resistencia. Entonces, ¿cómo ustedes integran todos esos problemas en su trabajo de campo y en el detalle de su investigación con la metodología que están utilizando? Yo lo he visto un poco con la cartografía colectiva. Los otros no me queda tan claro al final. Eso es una pregunta para todos. Excelente pregunta. ¿Quién toma el toro por las astas? ¿Alguien? Yo podría decir un par de cosas nomás respecto a la experiencia que yo he tenido. Mira, quizás sirve un poco también para conversar sobre lo que se había planteado antes de para qué puede ser útil lo que hacemos, ¿cierto? Yo sigo pensando, en todo caso, que Picabia tiene razón, que lo indispensable es inútil. Hay un cierto grado de inutilidad en lo que hacemos que no es reprochable, encuentro yo, no es malo, no tiene una carga moral, pero también lo que hacemos sirve para muchas cosas. Yo tuve, no voy a decir la suerte porque ha sido parte de un trabajo colaborativo, la posibilidad de irme integrando, digamos, paulatinamente, a propósito del trabajo que estaba haciendo, a la defensa del río contra el proyecto hidroeléctrico, porque lo que yo estaba haciendo era útil para eso, porque yo había acumulado un montón de información, tenía la capacidad de una buena capacidad de comprensión lectora, era un escribano, ¿cierto?, que era útil para la causa, y eso ha sido útil para el proceso institucional de defensa del río, en un contexto donde hay muy pocas cuencas que aún fluyen libres, digamos, que no están intervenidas, y donde esto empieza a hacerse como una cuestión cada vez más crítica, una conversación que está, digamos, muy fuerte. Y lo que me ha permitido a mí eso es observar desde dentro el proceso de lo que llama Frank de la resistencia. Y a ratos uno comienza a notar de que esa resistencia no es ni tan espontánea ni meramente táctica, en el sentido de que se comienza a tejer una red de colaboración, de solidaridad, que comienza, como decía Michel Desserteau, como a dar tiempo para pensar 1, 2, 3 pasos más adelante. Y eso ya es estratégico. Y eso es bien interesante porque permite proyectar la causa, desterritorializar el conflicto también. Esto comienza a hacerse a partir de las comunicaciones que tenemos actualmente más visibles en distintos lugares. Chile es un país muy centralizado, por ejemplo, entonces estas cosas hay que hacer que lleguen a Santiago. Ese es como uno de los típicos objetivos. Y se ha comenzado a dar de esa manera, se reciben asesorías de personas que han participado en otros conflictos y que comienzan a contarte cómo se ha hecho, qué es lo que ha funcionado bien y mal. Bueno, cuento corto, esas resistencias también van adquiriendo mayores capacidades, y en lo práctico, a mí una de las cosas que más me ha interesado y me ha llamado la atención es que nosotros estamos acostumbrados a que el repertorio, digamos, de protesta incluye la marcha, ¿cierto?, la manifestación, etcétera. Cuando tiene que ver con los ríos, es la flotada, ¿cierto?, ocupar el río, navegar en él, muchas personas juntarse, hacer esas manifestaciones digamos, de ocupación del territorio, pero en este caso en un medio acuático, cuestión que para mí es nueva y me llamó mucho la atención, porque tiene que ver, digamos, con el relacionamiento con los distintos medios con los cuales el grupo quiere defender o con el cual se está desplegando. Pero eso, la metodología en el fondo, digamos, el método me lo ha ido marcando el conflicto mismo, por decir así, y he descubierto cuestiones relevantes de ese tipo. Muchas gracias, Pablo. ¿Alguna de las chicas quiere hacer algún comentario? Sí, en mi caso, esto de las cartografías colectivas y el registro del paisaje y del recorrido, digamos, fue una instancia muy exploratoria. Como yo no tengo formación en sociología, o sea, vengo del ámbito súper práctico de la arquitectura, entonces justamente estoy un poco en esa instancia de encontrarle realmente un sentido metodológico a este trabajo que estuve haciendo,
porque lo noto como muy desordenado, digamos, como que fui avanzando en relación a lo que me iba surgiendo, o bueno, ver otras experiencias, pero siento que todavía no le encontré el orden desde lo conceptual, desde cómo proceder para realmente construir un instrumento. Y bueno, eso es un desafío en mi caso para concretar mi investigación. Muchas gracias, Jacqueline. No Bueno, sé un si breve hay más. comentario. Por favor, Lourdes. Bueno, yo metodológicamente no puedo aportar mucho porque todavía no inicié la investigación. Tengo esta primera aproximación que fue el año pasado. Y en función de eso creo que las resistencias se pueden rastrear en diferentes niveles, ¿no? Está esto que decía Pablo de buscar siempre visibilizar, que es como uno de los objetivos centrales muchas veces, a través de marchas, a través de acciones en las redes sociales. Pero lo que me parece más interesante en el desarrollo de las resistencias en este grupo minoritario, ¿no? En contra de la minería, es la resistencia desde lo cotidiano. Por ejemplo, seguir pastoreando las ovejas y seguir cuidando las llamas en lugar de, no sé, ser la bandera de la minería o sumarse a la red de servicios que la minería instala en las zonas aledañas, ¿no? Y me parece que eso es muy interesante porque es como la defensa desde lo cotidiano, desde lo doméstico, desde lo íntimo, el continuar manteniendo modos de reproducción y modos de vinculación con el ambiente también, ¿no? Que me parece un punto muy interesante, no sé, si ellos ven la contraposición de una actividad minera que está explotando y directamente tratando al medio ambiente que los rodea como un recurso y nada más, ellos deciden continuar con esta otra forma de vivir y estar en ese lugar, ¿no? Y bueno, se puede rastrear en muchas cuestiones domésticas, cotidianas, íntimas. Y me parece que está buena esa combinación que hacen de acciones, ¿no? Que son posibles de ver a través de la etnografía, ¿no? Porque se comparten y se comparten diferentes espacios y diferentes momentos con las personas y eso permite ver un abanico muy grande, ¿no? De prácticas y de discursos, que quizás desde otro lugar no es tan accesible, ¿no? La etnografía nos permite eso, establecer vínculos a veces estrechos y compartir la casa y la comida y mirar otras cosas. Muchas gracias, Lourdes. Frank, si quieres nos quedan 5 minutos. Sí, al final no es una pregunta tan diferente, pero un poco sobre todavía el tema metodológico y es otra cosa que he notado en sus presentaciones, no en las presentaciones orales, pero en los textos del sitio que he leído de manera muy atenta. Es la dimensión reflexiva. Es decir, el análisis de su relación a su objeto de trabajo. Quisiera saber si, a pesar de ya están haciendo trabajo etnográfico o análisis de discurso, etcétera, analizando las de la gente, sus prácticas, en el caso de Pablo, pero ¿cómo ustedes toman en cuenta su relación a las poblaciones que están estudiando, a la interacción entre poblaciones y proyectos? Quisiera saber si, por ejemplo, han pensado en incorporar el hecho que ustedes están en una relación social con ese proyecto que evalúa, no sé quién lo menciona en su trabajo escrito, y entonces que quizás hay que pensar en que son parte también de un proceso de apropiación del tema ambiental por los residentes, por las poblaciones, etc. ¿Han pensado en incorporar, después de su trabajo de tesis o de su investigación en general, una restitución con las poblaciones, pero una restitución que sería parte también del trabajo analítico, como una última etapa en el análisis de los casos que están estudiando? No sé si es muy claro, pero ya, finalmente quizás solamente sobre la restitución, ¿cómo lo ven como un instrumento para pensar la relación reflexiva a sus objetos de trabajo? Gracias, Frank. Entonces, chicos, para ir contestando, así cerramos. Vamos a empezar al revés, así no hacemos siempre lo mismo. Jacqueline, ¿quieres responder? ¿Puedo arrancar? O Lourdes, dale, Lourdes, perfecto. Perdón. Dale, Lourdes.
Yo creo que el tema de la restitución y de la devolución con las comunidades con las cuales desarrollamos nuestro trabajo es todo un tema, ¿no? Y mi postura personal siempre es estar muy atenta a lo que se demanda del otro lado. Sí considero que en ocasiones, bueno, la devolución, por ejemplo, de un contenido teórico y escrito puede no significar nada porque para esas personas finalmente nunca lo van a leer o nunca lo van a abordar. Entonces me parece que siempre hay que tener en cuenta qué se demanda desde otro lado, ¿no? Tengo compañeros y compañeras que han trabajado en comunidades donde la demanda ha sido, por ejemplo, documentar fiestas familiares y tomar fotografías y hacer los videos, y eso es la reciprocidad en el vínculo que establecieron en el trabajo de campo, más allá de que la fiesta no tuviera nada que ver con el tema de investigación en sí. Entonces me parece que para pensar la restitución, y que en este caso es un tema muy álgido porque estamos hablando a veces de conflictos ambientales, siempre hay que, o por lo menos yo elijo guiarme por pensar que es un vínculo social, como puede ser un vínculo social cualquiera, ¿no? Y en función de eso pensar qué es el ida y vuelta y cómo devolver algo, ¿no? Pero bueno, llegado el momento pensaré capaz de otra forma qué hacer. Bien. Pero bueno, esa es mi postura. En mi caso, Frank, eso fue importante, digamos, fue lo primero que cuando empiezo a tener relación con las distintas vecinales para organizar el taller, que me llevó mucho más tiempo convocar que el taller en sí mismo, esa cuestión era importante, era un cuestionamiento de los vecinos, porque este tipo de talleres o convocatorias se realizan mucho, entonces ellos empiezan a seleccionar dónde participan. Y el tema de la cartografía un poco los incentivó porque quedaba, es como que se trabajaba, se hacía algo en grupo y quedaba disponible para todos. Incluso lo que hicimos también fue digitalizar el mapeo a través de una plataforma de georreferenciación y bueno, fuimos cargando fotos y quedó un registro concreto que ellos manifestaban tener algo de devolución. Y en otro caso, por ejemplo, lo que hicimos fue una nota con un programa local y donde contamos toda la experiencia y, bueno, y el trabajo de los vecinos. Así que fue un punto importante para poder llevar a cabo incluso y tener aceptación de los que participaron. Gracias, Jaquelina. ¿Pablo? Sí, muy cortito. Bueno, Lourdes dijo mucho de lo que me identifica a mí en términos de que pensado en abstracto, uno dice, bueno, ¿cómo devuelvo a las comunidades? En el proceso uno se va dando cuenta que las comunidades son personas en específico con las cuales uno entabla relaciones y más allá de que, claro, yo tengo todo el ánimo, el entusiasmo de el día de mañana poder presentarles un buen trabajo que además contribuye a lo bonito que ahí justamente se están dando procesos también de rescate patrimonial. Entonces, seguramente eso va a caer en un espacio donde se va a apreciar, mientras no sea una lectura demasiado aburrida, alguien se animará a leerlo, etcétera. Pero independiente del tema del producto final, si ese producto va a llegar a las manos, que es lo que uno siempre quiere que llegue a las manos de quienes han participado también en el proceso. Me interesa a mí también rescatar el tema del proceso, y no sé si en eso como que engancho con lo que Frank estaba pensando cuando habla del proceso reflexivo. La forma de vincularnos en el trabajo, al menos en el trabajo que yo estoy haciendo, del trabajo que todos nosotros hacemos con otras personas, tiene que ser reflexivo y yo lo pienso así, tenemos que tener tiempo para hacerlo, porque en ese tiempo se juega la calidad de la relación y también la devolución. Lo que uno hace con las personas no solamente es una promesa, decir, yo te voy a traer de vuelta algo, es haberte sentado y haberte tomado todos los mates necesarios con ellos para conversar largamente y no llegar a, por ejemplo, y esto puede ser súper pedestre, pero no llegar apurado a hacer las preguntas y a recoger los datos que uno quiere o necesita. Yo creo que la cuestión mucho del asunto está en el proceso. Nosotros tenemos que ser éticamente responsables con el proceso. No tenemos seguridad respecto necesariamente a la calidad, eso lo juzgará el lector del texto final, pero el proceso tiene que ser algo que tenga nuestro compromiso entero y eso significa darse tiempo,
como dicen los mapuches acá, no ser huinca, ser catripache, ser un extranjero que tiene tiempo, que respeta los tiempos del otro, y en eso se produce un conocimiento, se produce una relación que es satisfactoria para ambas partes. La persona quizás no queda esperando después que tú le mandes un informe, pero esa conversación funcionó bien. O ese focus group, o ese mapa participativo en sí mismo, ese proceso fue satisfactorio. Yo creo que esa es una cuestión que es bien relevante y a mí me moviliza. Creo que forma parte importante del asunto. Muchas gracias, Pablo. Bueno, estamos pasados de tiempo. Invito a que sigan estas conversaciones en Discord y prontamente, Frank, ahora en la próxima mesa, que es la mesa de restitución, se podrán hacer las conclusiones finales de todos los paneles, de todas las mesas redondas. Y bueno, Frank, ahí también vas a participar como presidente que fuiste de esta mesa. Nuevamente quiero agradecerles a todos la participación, a los espectadores por escucharnos. La verdad, felicitarlos por los trabajos. A este punto, más como evaluador y casi como docente, profesor, la verdad, en seguirlos alentando. Sé que este año ha sido muy difícil, lo he escuchado a algunos de ustedes para lo que es recopilar datos. No hay que desalentarse, hay que seguir con el trabajo. Así que bueno, admiración y aplauso por ese tema, porque no está siendo un momento fácil para nadie, para los investigadores y para los doctorandos sobre todo, porque tienen en juego sus trabajos finales. Así que bueno, nuevamente agradecer. Y esto está siendo grabado, lo van a poder ver después en la página de las jornadas. Cualquier consulta en Discord, mesa redonda número 11. Frank, si quieres decir algo. No, está bien. Prepararme para la próxima sesión. Gracias a todos y todas por la riqueza de las contribuciones. Gracias. Espero recontarlos pronto entonces. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Chao, Jacqueline. Chao, Lourdes. Chao.